Hola hermanos, buenas tardes. Soy el Padre Jorge nuevamente de aquí del Centro Católico Carismático. Solamente para hacer este video y reflexionar un poquito acerca de las lecturas del día de hoy de la misa. Por ejemplo, vamos a ver cómo en el libro del Eclesiástico, capítulo 3, nos habla acerca de la humildad. Y cómo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, nos habla acerca del orgullo. Entonces me gustaría hablar un poquito acerca de la tensión de ambos, decirte por qué es importante identificar el orgullo en nuestras vidas y sacarlo fuera. Por ejemplo, vamos a ver que me gustaría empezar con lo que la definición del orgullo. El orgullo es un amor propio desordenado, ya sea de nuestro propio cuerpo o de nuestra mente, o también el placer que sentimos de pensar que no hay otra persona que sea superior a nosotros, ¿verdad? Y para tener un poquito más claro qué significa, bueno, vamos a hablar acerca de algunas definiciones, ¿verdad? Algunos ejemplos de manifestaciones del orgullo. Primeramente, por ejemplo, el ateísmo, ¿verdad? ¿Qué es el ateísmo? Es pensar que nuestro origen no proviene de Dios, que nuestro fin no viene de Dios y que somos independientes, ¿verdad? Yo soy mi propio fin, yo sé cuál es mi destino, yo me gobierno solo. Por eso es una manifestación, porque yo soy lo más importante, yo soy el centro, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, también está la vanidad intelectual. ¿Qué significa? Cuando nos cerramos a escuchar y pensar que otras personas pueden estar correctas, ¿verdad? Cuando el esposo se enoja con la esposa o la esposa se enoja con el esposo y le dices que tú no sabes, tú no me comprendes, no sabes de lo que estás hablando, yo sí sé, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Vanidad intelectual. Otra cosa, por ejemplo, cuando los hijos le dicen a los padres, es que ustedes vivieron en otros tiempos, en otras épocas, ustedes no saben, ¿verdad? Yo sé más que ustedes. Me vale toda la experiencia que puedan tener como padres, todo lo que hayan vivido, ustedes no saben, yo sí sé. En pocas palabras, es una expresión del orgullo, ¿verdad? Yo soy lo mejor, yo conozco, yo sé. Y el problema con eso es que nos cerramos a aprender cosas nuevas, inclusive del Señor. Otra cosa, por ejemplo, la superficialidad. Yo mismo me gusto, ¿verdad? Oye, mira cómo me he visto, qué camisa bien padre, ¿verdad? De marca, mis zapatos, mis tenis. O inclusive empezar a juzgar, de decir, ¿sabes qué? Mira esa persona cómo se viste, mira cómo habla esa persona, mira la apariencia de esa persona, mira la persona lo que sabe y lo que no sabe hacer. Cuando empezamos a juzgar, hermanos, o cuando nos empezamos a querer mucho nuestra apariencia, que es una manifestación del orgullo, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, cuando somos presumidos, ¿verdad? ¿Qué significa la presunción? Significa prácticamente que estamos inclinados a buscar honor y una posición que está por encima de nuestras capacidades. Es decir, presumir a lo que no tenemos, ¿verdad? Pretender que los demás crean que yo soy alguien que no soy o que tengo algo que realmente no tengo, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Amor propio. Yo quiero llamar la atención, que me vean, que piensen cosas positivas de mí, ¿verdad? Y por último, una sensibilidad exagerada. Aquellas personas que tienes que tener cuidado, híjole, no le puedo decir nada porque esa persona se va a enojar, todo lo toma mal. Y esa persona, por ejemplo, híjole, es que ya me criticaron de cómo vengo, ¿verdad? De seguro me tienen envidia, me están juzgando, ¿verdad? Son celos, ¿verdad? Es que nadie me quiere, es que todo el mundo me está diciendo cosas y todo el tiempo me están atacando, ¿verdad? ¿Qué es eso? Una sensibilidad exagerada, que es una manifestación del orgullo, ¿verdad? El no saber reconocer que puedo tener defectos y el no estar abierto a que las otras personas me los digan, ¿verdad? ¿Por qué es importante que veamos si alguna de estas cosas que te nombré realmente están presentes en mi vida? Porque fíjate qué es lo que sucede cuando nosotros aceptamos el orgullo y lo tenemos dentro de nuestra vida. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, tras el orgullo viene el fracaso. Ahora, aquí es algo interesante porque la palabra fracaso en hebreo también significa destrucción. Es decir, que el orgullo destruye. El orgullo realmente te hunde en lugar de levantarte, que es en teoría lo que se anda buscando. Vamos a pensar, por ejemplo, en Satanás. Yo soy el ángel, el más hermoso, yo soy el ángel que yo no tengo por qué estar adorando y siguiendo a Dios. De hecho, síganme a mí, yo soy el centro, soy lo más importante. ¿Y qué pasa? La caída, una separación tremenda de Dios. Ahora con resentimiento, con odio, queriendo destruir. La hermosura que tenía desapareció.
Por ejemplo, Adán y Eva, yo quiero ser como Dios, por eso voy a comer el fruto prohibido. Mira qué bueno que la serpiente me dijo. ¿Y qué es lo que pasa? Termino destruyendo el plan perfecto y maravilloso de Dios. Vivir una cercanía con Dios, experimentar su presencia, su amor todos los días. No tener que trabajar, ¿verdad? Todos los días comiendo nada más de los árboles. Pero ahora el plan de Dios se destruye y las consecuencias son terribles. Ahora, otra cosa, por ejemplo, vamos a ver Lucas 10:21. Lucas capítulo 10, verso 21. Nos dice la palabra de Dios. Dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tenemos una vanidad intelectual, pensamos que todos sabemos. ¿Y qué pasa? Nos cerramos a que Dios nos muestre cosas nuevas, los misterios, que leamos la palabra y que recibamos el fruto de Dios en nuestras vidas, que realmente haya conversión, que haya un poder transformador. Pero ¿qué pasa? Como pienso que todo lo sé, no me da nada, no me comunica nada. Por ejemplo, vemos en la palabra de Dios cómo Dios se revelaba a su pueblo con visiones, con revelaciones, les enseñaba. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo creo que lo sé todo, me cierro. ¿Y qué pasa? Destruyo esa comunicación con Dios. Destruyo esa relación que tenía con Dios, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, cómo en el evangelio de hoy, esa persona que, ¿sabes qué? Yo debo de ocupar el primer lugar. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? La persona que era aquel que invitaba a todos los demás y estaba en su casa, permitía que las personas de más alto prestigio o de más alto estatus social se sentaran a su izquierda y a su derecha. Después se sentaban todos los demás y al último se sentaban los menos importantes. Entonces, imagínate una persona que llegaba y se sentaba en el primer lugar, tenía mucho riesgo, porque generalmente las personas de mayor estatus y mayor prestigio les gustaba llegar al final. ¿Para qué? Para que todos los vieran cómo iban entrando y se sentaban a la izquierda y a la derecha y todo el mundo dijera ¡wow!, ¿verdad? Les aplaudiera. Ahora, si tú llegabas y ese lugar estaba vacío, no sabías si iba a venir alguien más. La palabra de Dios nos dice que si nosotros buscamos siempre las mejores posiciones, si yo creo que soy importante, que todo lo sé, que soy lo mejor, que yo conozco todo, me voy a buscar sentar en ese primer lugar cerca de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede lo contrario. Después me van a tener que llevar al último lugar. ¿Por qué al último? Porque muy seguramente lugares de medio ya están ocupados. Entonces, imagínate la humillación. Lo que buscas es prestigio. Ahora todo el mundo te va a llevar, te va a ver que vas a llegar al último lugar. Pasa lo contrario. Fíjate cómo con el orgullo sucede para nosotros una separación de Dios. Nos sentamos en el primer lugar y Dios nos aleja. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios que Dios resiste a la persona orgullosa, a la persona soberbia. Entonces nos alejamos del Señor. Aguas, el orgullo nos aleja del plan de Dios, de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la ternura de Dios, de su poder, de su sanación, de su libertad. Terminamos estando lejos de Él. Piensa, por ejemplo, en Pedro. Cuando Jesús le dice que estaba en la orilla del mar, le dice: vete mar adentro y tira las redes. Pedro pudo haber dicho: ay, por favor, Jesús, tú eres carpintero. Tú dedícate a lo tuyo, yo soy pescador. Yo estuve toda la noche tratando de pescar y no pesqué nada. No me vengas a decir. Si él se hubiera puesto en ese plan, jamás hubiera ido mar adentro y no hubiera agarrado tantos peces. Dios quería bendecirlo con peces abundantes, pero él pudo haber negado la bendición por haber pensado que todo lo sabía. O por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si su barca hubiera estado llena de cosas? No hubiera podido meter nada aunque hubiera pescado muchos peces. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón está lleno de orgullo? No podemos recibir las bendiciones de Dios. Hermano, ¿qué tal que Dios quiere darte cosas maravillosas? ¿Qué tal que Dios quiere transformar tu vida? Que Dios quiere hablarte, que Dios quiere darte libertad, que Dios quiere transformar tu familia, que Dios quiere transformar tu corazón, ayudarte a vencer los vicios y los pecados que estás experimentando, pero a lo mejor el orgullo que tenemos dentro del corazón evita que podamos recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo nos aleja. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Otra cosa, hermanos, por ejemplo, el orgullo destruye las buenas obras. Piensa, por ejemplo, de aquel fariseo que estaba en el templo y que decía: te doy gracias, Padre, te doy gracias porque yo no soy pecador como aquel. Aquel si es bien pecador, ¿verdad? Híjole, anda metido en lo peor, ¿verdad? Y el pecador que decía: Señor, reconozco que soy un pecador, te pido perdón. ¿Y a quién se le perdonaron los pecados? A quien lo reconoció. Fíjate cómo la oración, que es algo bueno, para el fariseo no tuvo valor, no tuvo un impacto. ¿Por qué? Porque estaba lleno de soberbia. Una oración llena de soberbia, de amor propio, no produce fruto. La persona que hace caridad, hijo, le voy a dar dinero a aquella institución, le voy a dar dinero a aquella persona para sentirme bien. Ay, qué bueno me siento. Híjole, le doy dinero a los pobres, soy buenísimo. No, hombre, Dios vive dentro de mí. ¿Qué pasa? Estoy destruyendo las buenas obras que estoy haciendo porque están combinadas de soberbia. Fíjate cómo te decía, el orgullo destruye prácticamente la vida espiritual en nosotros, destruye la relación con Dios y destruye el plan de maravilloso que Dios quiere para nosotros, las bendiciones. Ahora, por último, ¿cuál es la cura entonces? Si identificamos que tenemos alguna de estas áreas y que tenemos que cambiarlas, ¿cómo me voy a curar de esto? La palabra de Dios en la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 7, nos dice: pues ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Primeramente, hermanos, tenemos que reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Los talentos, si sabes cómo hacer cosas, si es fácil para ti aprender, si tienes ojos bonitos, pelo bonito, si tienes la altura perfecta, todo eso te lo dio Dios. Y en un momento puede desaparecer. Tenemos que estar primeramente conscientes y reconocer con humildad que todo lo que tenemos viene de Dios, que lo que sé, que lo que poseo, que lo que tengo, inclusive los bienes materiales, vienen por la bendición de Dios. Ese es el principio para empezar a tener la cura, ¿verdad? Pero también, hermano, tenemos que hacer lo que nos dice el Evangelio. Fíjate, dice que tenemos que ir a buscar el último lugar. ¿Qué pasa con la persona que se siente en el último lugar? Vamos a ver en el Evangelio de Lucas nuevamente, capítulo 14, es decir, en el Evangelio de hoy, a ver qué es lo que nos dice el Señor. Una persona que toma la decisión de humillarse, ¿verdad? De no buscar los primeros lugares, de reconocer sus errores, de reconocer sus virtudes también. Fíjate qué es lo que sucede. Dice: al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Fíjate algo interesante. Cuando nos humillamos, al contrario, la gente reconoce, la gente te da honor. ¿Y qué pasa? El Señor te llama amigo. Fíjate cómo cuando una persona es humilde y reconoce que todo viene de Dios y reconoce que lo que tenemos, bueno, reconoce que a lo mejor sabemos, pero puedo aprender más. Reconozco que a lo mejor sé cómo hacer las cosas, pero puedo aprender. Reconozco que a lo mejor, híjole, puedo estar cometiendo errores y la gente me los puede decir. Nos estamos sentando en el último lugar y después, ¿qué pasa? Jesús nos llama amigos. Fíjate cómo la humildad une con Dios. Y después resulta que los demás también reconocen lo que Dios está haciendo en mí y termino exaltado. Porque Dios exalta a los humildes, como dice la palabra de Dios. Fíjate algo bien interesante, ¿verdad? Lo contrario pasa. Si buscas tú ser el primero, resulta que terminas el último y te separas de Dios y todos los demás ven tu humillación. Pero si eres el último, Dios te lleva al principio, te unes a Dios y todos los demás te exaltan, ¿verdad? Es algo maravilloso. Ahora fíjate también, interesante, si el orgullo es exaltarme a mí mismo, creer que yo soy mucho, entonces, ¿qué es la humildad? Bueno, la humildad, para tener la cura, tengo que buscar reducirme a mí mismo. Yo tengo que elegir humillarme en algunas ocasiones. ¿Para qué? Para que de esa forma pueda ser libre del orgullo, podamos quebrantarlo, destruirlo. Por ejemplo, vamos a ver a Jesús. Jesús siendo el Rey, el Todopoderoso, el Dios, el majestuoso Señor. Él tomó la decisión de nacer en un establo, en un pesebre y vivir en pobreza. ¿Para qué? Para que veamos que esa es la forma como destruimos la gente que quiere tener estatus económico. Quiero tener bienes, quiero poseer, quiero tener lujos.
que son signos de soberbia. ¿Y qué pasa? De esa manera nosotros destruimos, ¿verdad? Si eres una persona que cree que a lo mejor los bienes económicos, que el poder, que el poseer y lo quieres presumir, humíllate a ti mismo. De vez en cuando, pues cómprate una ropa que no sea de marca. Ponte unos zapatos que sean de plástico. Que la gente se ríe de ti, no pasa nada. De esa forma el orgullo se va destruyendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, Jesús donde nació? ¿Verdad? Acuérdate que, por ejemplo, Jesús, el origen de Jesús era de Nazaret, ¿verdad? Y aparte de todo eso, nació como carpintero, ¿verdad? ¿Qué pasa? El prestigio, ¿verdad? No anda buscando honores. Acuérdate que la palabra de Dios dice, ¿acaso algo bueno puede venir de Nazaret? No, de Nazaret, ¿qué puede venir? Nada. Fíjate cómo Jesús no le interesa que la gente piense algo más de él. A él no le importa el prestigio. Tampoco tú lo pidas. Cuando hagas algo bueno, no lo presumas, quédate callado, guárdalo para ti. Cuando hagas algo bien, está bien. Dale gracias a Dios porque Él te ayudó, porque todo viene de Él, y quédate guardado, no lo compartas. ¿Para qué? Para que de esa forma, ay, tu orgullo le duela, te va a doler. Si eres una persona orgullosa, te va a doler. Está bien, qué bueno, no pasa nada. Por ejemplo, otra cosa, Jesús, siendo el maestro, ¿verdad? Y el Señor, le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Fíjate cómo con el ejemplo. No anda buscando títulos, ¿verdad? No anda buscando que se le reconozca. Al contrario, él, lo que quiero es servir, lo que quiero es amar. Fíjate cómo él se puso al último y después terminó exaltado por Dios. Todo el mundo habla de Jesús, todo el mundo conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque él decidió ponerse en último lugar, obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate qué interesante, ¿verdad? De vez en cuando haz algo por los demás. Oye, si tú estás en el trabajo y tienes gente a tu cargo, sirve a los demás. Sirve a la persona que no te cae bien. De vez en cuando sirve a tu esposo. Esposos, sirvan a sus esposas, sirvan a sus hijos. Que se den cuenta, ¿para qué? Para que de esa forma se humillen ustedes mismos. Y de esa forma el orgullo se va destruyendo, se va sacando del corazón. Nos estamos sentando en el último lugar, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate cómo una dependencia, Jesús nos enseña la dependencia de Dios también. Padre, te doy gracias porque yo ya sabía que tú me estabas escuchando cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? Todo lo que hacía lo hacía en conjunto con el Padre. Jesús jamás dijo, yo soy Dios, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiera. Siempre en dependencia con el Padre. Inclusive fíjate cómo todo el plan de la iglesia se desarrolla, Jesús buscando ayuda en sus discípulos, entrenándolo para que el trabajo y la obra de Dios se extienda, dependiendo de los demás. No te creas autosuficiente. De vez en cuando pide ayuda, aunque sepas, no pasa nada. ¿Para qué? Para que el orgullo nuevamente se vaya destruyendo, ¿verdad? Por último, por ejemplo, acuérdate que te hablaba de una sensibilidad exagerada. Ay, todo el mundo me critica, todo el mundo me dice, todo el mundo está en mi contra. Fíjate Jesús cómo murió, ¿verdad? Desnudo, la gente lo escupía, lo flagelaban, la gente se burlaba de él. Y él confiando en el Padre, buscando su identidad en el Padre, él aceptando esa humillación, porque de esa forma va a ser exaltado, ¿verdad? Nos vino a enseñar, vino a destruir el pecado del orgullo de muchas maneras para que podamos tener libertad. Hermano, no hay que destruir el plan de Dios en nosotros. Dios quiere bendecirte, Dios quiere mostrarse y revelarse a ti, Dios quiere enseñarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, quiere llenar tu barca de bendiciones, de muchas veces. Pero ¿qué es lo que sucede? Si estamos llenos de orgullo, entonces nunca vamos a poder vivir y crecer espiritualmente. Hay que reconocer las áreas de orgullo, hermanos, y hay que lastimarlas, hay que quebrarlas para que podamos crecer espiritualmente y recibir todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios te bendiga, hermanos, nos vemos aquí pronto. Dios te bendiga, amén.